Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Esta mañana les hablo desde el Museo de l'Exili de la Junquera, en Girona. Estamos en el Museo Memorial, ubicado en este punto fronterizo que fue el paso por donde huyeron a Francia buena parte de los exiliados en España durante la Guerra Civil. Hemos venido hasta aquí para hablar de memoria, de la importancia de conservarla ante quienes quieren borrarla o imponer interpretaciones distorsionadas de la historia. Antes de eso, lo que vamos a hacer desde aquí es contarles cómo viene la actualidad del viernes, marcada por lo que va a pasar dentro de unas horas en el Tribunal Supremo. Como saben, la apertura del año judicial es un acto que preside el rey y que tiene mucha solemnidad y mucho simbolismo, pero este año, justo cuando se había acabado la anomalía y ya estaba renovado el Poder Judicial, bueno, pues llegan este año en medio de un gran clima de crispación política que se traslada al corazón de nuestro sistema judicial. En el acto estará el fiscal general del Estado, imputado por una presunta revelación de secretos del correo del novio de Ayuso. Feijóo ha anunciado que él no va a estar. Dice que el gobierno comete el error de someter al rey, que es quien va a presidir la ceremonia de hoy, a presenciar un choque institucional. Las asociaciones y los vocales conservadores piden al fiscal que no vaya, pero el fiscal piensa ir. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Las asociaciones y los vocales conservadores, los que fueron nombrados a propuesta del PP, también piden que el ministro de Justicia no se siente hoy junto al rey presidiendo ese acto, algo que tampoco va a ocurrir. Reprochan a Félix Bolaños que respaldase a Pedro Sánchez cuando dijo que algunos jueces hacen política. Anoche en Hora 25 estuvo uno de los vocales conservadores del Poder Judicial, José Antonio Montero. Que el fiscal general del Estado pues esté pendiente de sentarse en el banquillo, así de grave, así de trágico para lo que es la justicia, pues creemos que era una circunstancia absolutamente excepcional. Y estuvo también una de las vocales progresistas del Poder Judicial, Argelia Queralt. Nos han obligado de alguna manera a entrar en el clima de confrontación política existente, clima de confrontación en el que el Consejo no tiene por qué entrar. Pues este es el clima dentro del mundo judicial, a unas pocas horas de que se produzca en el Supremo uno de los actos más solemnes del curso político y judicial que acaba de empezar. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy se va a hablar no solo del clima en el que se va a celebrar ese acto, sino de lo que digan en sus discursos el rey, la presidenta del Poder Judicial y fiscal, que por lo que sabemos, Pedro, sí va a referirse a su situación. Sí, en la entrada del año judicial más tensa que se recuerda, porque la derecha judicial y política ha sacudido este acto usando a la presidenta del Poder Judicial y poniendo al rey como argumento, con el objetivo de sacar de la mesa presidencial al fiscal general y al ministro de Justicia y de impedir la intervención de Álvaro García Ortiz. No han conseguido ni una cosa ni la otra. El fiscal general acudirá, hará su discurso y se referirá, según fuentes de su entorno, a su procesamiento, lanzando un mensaje de confianza en la justicia. Después será el turno de Isabel Perelló. Los vocales elegidos por el PP confían en que la presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial haga una encendida defensa de la independencia judicial después de esas críticas del presidente del Gobierno a los jueces que investigan a su mujer y a su hermano. El sector progresista espera que también recuerde que los jueces deben actuar con responsabilidad. Luego seguimos, Pedro, gracias. Hasta luego, Ángeles. El clima de crispación que veremos hoy en la sede del Supremo será de alguna manera la traslación a la primera instancia judicial del país del clima de crispación entre el Gobierno y el PP. La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar y lo hago, insisto, desde el respeto absoluto. Pues una falta de institucionalidad, diría. Si alguien es o se cree que puede presidir el Gobierno de España, alguien con esa actitud, ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, pues esto también me parece preocupante. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP, Guille, justifica la ausencia de Feijóo mientras el Gobierno le advierte de la desconsideración que eso implica hacia la figura del jefe del Estado.
Sí, hacia el rey, hacia el conjunto del Poder Judicial, aunque hay algo en lo que sí que coinciden Gobierno y PP, que es en reconocer lo insólito de la situación que se va a vivir hoy, aunque cada parte lo cree por motivos diferentes. En la Moncloa denuncian que lo inédito es que el fiscal general esté procesado por una causa que no se sostiene y que dicen quedará en nada. Por eso mantienen la defensa cerrada en torno a él. Hay fuentes que además ven una cierta coordinación entre la estrategia de Feijóo, que con sus palabras y su ausencia dicen está llamando al boicot, y los comunicados y llamamientos del ala conservadora del Poder Judicial. Génova apoya la posición de las asociaciones de jueces y fiscales y defiende que lo excepcional es que García Ortiz se empeñe en dirigirse hoy al tribunal que lo va a tener que juzgar. Feijóo habló ayer de provocación, de desafío, de choque judicial sin precedentes, involucrando además al rey Felipe VI, algo que afeó al PSOE. El líder del PP no estará, por tanto, en el Supremo. A esa misma hora arropará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Díaz Ayuso, en la apertura del curso político del PP de Madrid. Guille, hasta luego. Hasta luego. Hablando del PP de Madrid, sube el tono de algunos mensajes políticos. Esta frase, por ejemplo, para referirse al presidente del gobierno, del portavoz del Partido Popular en la asamblea de esa Comunidad de Madrid. Él se llama Carlos Díaz Pache. El galgo de Paiporta, el hombre del búnker de la Moncloa, no puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano. Y cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay 3 palabras que resuenan en todas nuestras cabezas. Un grupo de personas se concentró ayer en la salida de la Vuelta con pancartas a favor de Palestina después de las protestas que hubo el miércoles en Bilbao y que acabaron en incidentes por los que la etapa se tuvo que dar por acabada antes de hora. El ministro de Exteriores, Álvarez, dijo ayer que él es partidario de echar de la competición de la Vuelta Ciclista a España al equipo de Israel. Lo dijo en Radio Nacional. Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello. Porque tenemos que mandar el mensaje a Israel, a la sociedad de Israel. Tienen que comprender que Europa e Israel solo se pueden relacionar cuando hay, como dice el artículo 2 del Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, cuando se respetan los derechos humanos. Y si no, igual que se mandó el mensaje a Rusia, a la sociedad rusa, no podemos continuar como si nada pasara, con competiciones deportivas como si nada pasara. Sobre el terreno, Israel ha matado esta madrugada a 18 personas en Gaza, donde dice que sus tropas ya tienen el control del 40% de su capital. Se cumplen 700 días de ofensiva y el número de muertos ya ha superado los 64.000. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Han sido 700 días de infierno y de horror para la población gazatí desde que el gobierno de Benjamín Netanyahu pusiera en marcha su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás lanzados aquel octubre de 2023. Y sin embargo esta realidad parece lejos de acabar, porque si algo ha hecho Israel en estas últimas semanas ha sido golpear y bombardear sin descanso el enclave palestino, pero especialmente la ciudad de Gaza, que planea ocupar totalmente. De hecho, en las últimas horas el ejército se vanaglorió de que ya controla el 40% de la capital gazatí y advierte de que en los próximos días esta operación se va a intensificar. El gobierno israelí, por su parte, dijo que en las próximas semanas van a ir llegando decenas de miles de tiendas de campaña que se instalarán en el sur para los expulsados del norte. Los gazatíes, sin embargo, conscientes de que no hay espacio para ellos en el sur, se limitan a sobrevivir. Y Donald Trump, que le va a cambiar el nombre a su Ministerio de Defensa, mientras el Kremlin acaba de responder a la propuesta que hicieron ayer varios países europeos de mandar tropas a Ucrania si se llega a la paz. Se lo vamos a contar enseguida, pero antes vamos a situar el pronóstico del tiempo de cara al fin de semana, que de momento ha dejado lluvias en el Mediterráneo y que va a traer temperaturas al alza. Jordi. Muy altas y además con un elevado riesgo de incendios. Empezamos por aquí, y es que será mañana, porque hoy van a subir las temperaturas respecto a ayer en todo el país, pero será mañana cuando más subirán y nos acercaremos a los 40 de máxima en el Cantábrico, también en el Valle del Guadalquivir. En el resto del interior peninsular superaremos los 35 y también nos acercaremos a los 30 en puntos costeros. Los chubascos han caído con fuerza en el litoral de Tarragona, ya han desaparecido. Durante la mañana algunos también pueden descargar con fuerza en Castellón y de manera más débil e aislada en Valencia y Alicante. El fin de semana, mañana no esperamos lluvia, el domingo chubascos en Galicia, también en el interior, pero no serán generales. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Donald Trump le va a cambiar el nombre al Departamento de Defensa, lo que aquí sería el Ministerio de Defensa, lo va a llamar Departamento de Guerra. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. El presidente estadounidense va a firmar este viernes una orden ejecutiva con la que renombrará de facto al mayor departamento gubernamental del país, del que dependen más de 2 millones de militares y casi 1 millón de trabajadores del Pentágono. El Departamento de Defensa, que será rebautizado como Departamento de Guerra, el nombre que tuvo durante 150 años hasta 1947, cuando el presidente Truman decidió incluir en él a otras agencias más allá del Ejército de Tierra. Una reversión simbólica con la que Trump hace un guiño a los nostálgicos del poderío militar estadounidense, pero que no va a ser del todo oficial, puesto que se requiere la autorización del Congreso para cambiar oficialmente el nombre. La medida se esperaba desde hace algún tiempo. De hecho, Trump ya se refería a Hegseth como su secretario de Guerra, no de Defensa, y planteó la idea en agosto en el despacho Oval, asegurando que el nombre le recuerda la increíble historia de victorias militares de los Estados Unidos. Es un cambio de nombre simbólico de defensa a guerra, pero desde luego es una declaración de intenciones que llega además justo en la semana en que Xi Jinping ha presentado a China como la potencia que quiere liderar la alternativa en la hegemonía mundial. Reunió a los presidentes de Putin y de la India y exhibió luego en la plaza de Tiananmen en Pekín un espectacular desfile, el poder y la tecnología militar que tiene China. Justo con China es con quien estrecha los lazos Nicolás Maduro en plena tensión con Donald Trump. Qué heroicidad de Vietnam, pero también digo, qué heroicidad del pueblo de Venezuela, qué belleza, qué inteligencia del pueblo de Venezuela, para derrotar en todos los campos que nos ha tocado a el fascismo. Washington ha denunciado esta misma madrugada que 2 cazas venezolanos han sobrevolado un buque estadounidense que navegaba en aguas internacionales del Mar Caribe. El gobierno de Maduro ha empezado a movilizar a una milicia de reservistas voluntarios. Desde Buenos Aires informa Berta Ravantós. Buenos días. Venezuela vive horas decisivas mientras Nicolás Maduro llama a la movilización de las unidades comunales de milicias. Según el mandatario venezolano, son 8 millones de personas que se han incorporado al sistema de defensa nacional para proteger al país de las amenazas de Estados Unidos. El gobierno venezolano desmiente el ataque anunciado por Marco Rubio contra una embarcación que supuestamente transportaba droga e insiste en que el vídeo difundido fue creado por inteligencia artificial. Así lo defendía el fiscal general Tarek William Saab. Hasta este momento todo apunta a que el video fue hecho a través de inteligencia artificial. Sin embargo, es bueno destacar, para salirle al paso a toda esta acción totalmente al margen de la ley y al margen del derecho internacional, si fuese el caso, hay tratados que velan sobre esta materia. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado hace un llamado a la comunidad internacional para que presione con más intensidad al gobierno de Maduro. Machado asegura que desde su partido están listos para una transición ordenada y pacífica a la democracia. El Kremlin ha respondido esta madrugada al compromiso que ayer alcanzaron en París los 26 países que forman la llamada coalición de voluntarios de apoyo a Ucrania y que se mostraron dispuestos a desplegar tropas en ese país una vez se alcance la paz con Rusia. Serían tropas para garantizar que se cumplen los términos de ese acuerdo, aunque la realidad es que no hay noticias de avances en las negociaciones ni de que vayan a verse Zelensky y Putin. Lo que ha dicho Rusia esta misma noche es que nada de despliegue de tropas, que las garantías de seguridad no pueden dar las tropas extranjeras. El acuerdo de la reunión de ayer en París, en la que participó Pedro Sánchez de forma telemática, implica ese despliegue de tropas ante un eventual acuerdo de paz, pero no concreta quién mandaría a los soldados. El gobierno español dice que es prematuro hablar del envío de tropas. París, Raquel Villaécija. 26 países de los 35 que integran ya la llamada coalición de voluntarios estarán presentes por tierra, mar o aire, en palabras de Emmanuel Macron, para garantizar la seguridad de Ucrania si se firma un acuerdo de paz con Rusia. Algunos enviarán tropas y otros ayudarán con financiación o armamento. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés. Macron explicaba ayer que el objetivo de este despliegue no es abrir una guerra contra Rusia, sí evitar que vuelva a atacar Ucrania en caso de un alto el fuego. Macron no dio detalles de cuáles son los países que participarán en el operativo, sí dijo que estarán Alemania, Polonia o Italia, al principio reticente. Roma matizó que no enviará soldados y España apoyará a Ucrania, pero cree que aún es prematuro el despliegue militar sobre el terreno.
Dice un estudio de CaixaBank que se acaba de publicar que en España faltan como mínimo 500.000 de viviendas. Y eso pese al ritmo al que va la construcción en nuestro país. De hecho, el centro de estudios de este banco cree que el año que viene se van a conceder muchos más visados de obra en España, más que este año, pero aún así augura que los problemas de acceso a una casa se van a agravar. Pablo Anzola. Buenos días. Sí, en España se construirá más, pero no lo suficiente. El año que viene se van a conceder 150.000 visados de obra nueva frente a los 180.000 hogares que se crearán en nuestro país. Es el pronóstico que ha hecho el Centro de Estudios de CaixaBank, que estima además que cuando a todo ese nuevo parque de vivienda disponible se le resta la parte que no se dedica a vivir, los pisos turísticos, por ejemplo, el déficit acumulado escala hasta las 765.000 casas. O lo que es lo mismo, para ajustar el mercado, España necesitaría de golpe el mismo número de viviendas que se compraron en todo el año 2007. Y además, este déficit se concentra en determinadas provincias como Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia o Málaga, que es precisamente donde el precio de la vivienda crece con más intensidad. Judith Monturiol es economista en CaixaBank. Según el banco, el precio de la vivienda subirá el año que viene un 6% por encima de lo que lo harán los salarios. Y lo venimos contando desde primera hora. Italia despide hoy a Giorgio Armani, leyenda de la moda y una de las mayores fortunas de su país, el hombre que revolucionó el mundo del estilo y que murió ayer a los 91 años. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Italia despide a uno de los maestros de la moda que cambió la forma de vestir en el último medio siglo. La capilla ardiente de Armani permanecerá abierta al público en su casa de Milán mañana, sábado y domingo, y el funeral se celebrará el lunes de forma privada. Inició su vida profesional como vendedor en unos grandes almacenes de Milán. 50 años después de crear la firma que lleva su apellido, había acumulado un patrimonio de 12.000 millones, la cuarta mayor fortuna de Italia. Hombre discreto en la vida pública, mucho más en la privada, apareció especialmente emocionado cuando la universidad de su población natal, Piacenza, en la que nunca concluyó sus estudios, le otorgó el título de doctor honoris causa hace 2 años. En aquella ocasión se dirigió a los jóvenes estudiantes y les recomendó: si queréis estar seguros de para no vosotros perderte mismos, ningún les dijo episodio, Armani, síguenos en debéis la olvidar aplicación o la aquello web que de la ofrece el SER, progreso, Podium Podcast porque o tu no plataforma siempre de audio es favorita. útil.